Buenos días, hermanos. En el devocional de hoy vamos a leer sobre la vida del rey Uzías en Segunda Crónicas, capítulo 26. Y vamos a leer algunos versículos primero, del 1 al 5. Dice: Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Bien, después a partir del versículo 6 al 15 el cronista hace una recapitulación de esta prosperidad que leímos, que Dios le dio a Uzías en el versículo 5, y vemos esta prosperidad en distintos ámbitos que más adelante vamos a tocar cada uno. Bueno, primero vemos el rey Uzías, que también lo vamos a poder encontrar como Azarías, si vamos al capítulo 15 de Segunda Reyes, vamos a encontrar eh, como el reinado de Azarías, y estaríamos viendo esta misma historia. Uzías tenía 16 años cuando comenzó a reinar, era hijo de Amasías, su padre, y su madre Jecolías. Vemos que su padre sirvió a Jehová e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto lo podemos ver en lo que acabamos de leer, pero también en el versículo 25, y también en el capítulo 25. Y también en este capítulo 25, versículo 2, vemos que eh, no lo hizo de perfecto corazón, ya que si continuamos leyendo ese capítulo vamos a ver que también adoró a los dioses edomitas. Sin embargo, de Uzías se dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Vemos también un gran papel de sustento espiritual en Zacarías, un vidente, un profeta que formó espiritualmente al rey, al parecer, al punto de que mientras el profeta vivió, Uzías persistió en buscar al Señor, por lo cual Dios le prosperó en todas las cosas que vamos a ver. Este profeta Zacarías es un profeta desconocido. De hecho, ni siquiera es el mismo Zacarías que se menciona en el capítulo 24, que murió apedreado por el mandato de Joás, justamente porque Joás era el abuelo de Uzías, el padre de Amasías. Mucho menos es el Zacarías que ejerció su ministerio profético ya más adelante en el post-exilio, que se encargó de despertar el pueblo para esta reconstrucción del, del templo, que de hecho tiene su propio libro en la Biblia. Este es un Zacarías completamente nuevo. Y después también vemos que Uzías comenzó su reinado de una forma excelente, sirviendo a Jehová. Y vamos a ver esta prosperidad de Uzías que decíamos recién. Durante los años en que el rey buscó al Señor, él los prosperó abundantemente y en varias áreas. Una de ellas, por ejemplo, es que le dio la victoria en la guerra. Vemos en el versículo 7. Judá siempre se enfrentó en guerras con los países vecinos, pero la característica de este reinado Uzías fue que el Señor le permitió vencer a los pueblos de alrededor, al punto de poder edificar ciudades en tierra de filisteos. Los amonitas tuvieron que pagarle tributo, y dice que su fama se extendió hasta Egipto. También vemos que contaba con un ejército bien organizado de 307.500 soldados, poderosos y fuertes, dice el versículo 13. Estaba equipado con escudos, lanzas, yelmos, arcos, hondas, que dice que el mismo rey mandó hacer. Después también vemos que Dios le dio inteligencia, tanto a él como a ingenieros, para que ideen y edifiquen diferentes construcciones. Dice, fortificó la ciudad de Jerusalén y le puso torres cerca
y en las puertas y en puntos estratégicos. Y también dice que tanto fue el avance que sus ingenieros inventaron máquinas que podían arrojar saetas y piedras grandes desde las torres. También edificó torres en el desierto para defender Judá de los ataques de los países vecinos. Por último, en el versículo 10 vemos también que desarrolló la ganadería y la agricultura. Usías aprovechó los lugares fértiles para las viñas y labranzas. Es más, dice el final del versículo 10, dice, porque era amigo de la agricultura. Sin duda era una persona con una gran capacidad que el Señor le dio. Y buscar al Señor y servirle de todo corazón vemos que trae bendición. Y vemos en este caso que no fue solo espiritual. Dios bendijo a Usías en lo intelectual, en lo espiritual, en lo material. Dios le dio sabiduría. Pero qué lindo que hubiera sido que simplemente esto hubiera sido lo escrito de Usías. Todo prosperidad y servicio a Dios. Pero lamentablemente no fue así. Vamos a leer ya del 16 al 23. Dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario, para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías primeros y postreros fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Este libro de Isaías no es el libro de Isaías que se encuentra en nuestro canon bíblico, sino probablemente sea otro libro que haya escrito Isaías. Dice el 23, y durmió Usías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Ya en estos versículos vemos la ruina del rey Usías. Y pensaba, es un gran privilegio ser ayudados por Dios y fortalecidos, pero cada privilegio presenta su correspondiente tentación y su peligro. Pedro pudo caminar sobre el agua, tuvo ese privilegio de acercarse a Jesús caminando sobre el agua. Sin embargo, con ese privilegio también vino el peligro, vino la tentación de quitar la vista de Jesús y empezar a mirar el agua y empezar a hundirse. Vemos que Usías, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. La soberbia y el orgullo fueron los más grandes enemigos de Usías. Cuando su fama pudo ser tanta, perdió la humildad y eso lo llevó a la ruina. El orgullo le hizo pensar que todo cuanto había hecho, todo lo que había logrado, lo debía de su capacidad y de él mismo. No hay dudas de que tenía una capacidad enorme, pero tampoco de que fue Dios quien le dio esa capacidad. Muchas veces leemos esto también y pensamos, qué mal que estuvo Usías. Sí, es verdad, pero ¿cuántas veces nosotros, que depende del punto de vista, no hicimos ni la mitad de las cosas que hizo él, nos olvidamos completamente de Dios en nuestros logros pequeños y los creemos como nuestros o como por nuestra inteligencia propia? Cosas que no tienen que ver con lo espiritual, así como pudo haber sido estas obras de ingeniería de Usías.
pero aún así cada uno de nuestros logros se los debemos a Dios y no a nosotros mismos. El diccionario bíblico Clay define orgullo como, y cito textual, un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. Fin de la cita. Fue el mismo sentimiento por el cual cayó Satanás. Sin dudas que la caída de Usías estaba cerca. El rey no solamente pensó que era superior, sino que también pensó que podía hacer lo que él quisiera, por más que eso significara violar leyes de Jehová. Un dato es que antes del Éxodo, el jefe de cada familia desempeñaba un papel de sacerdote familiar, pero después, más adelante, se instituyó un sacerdocio dedicado totalmente al culto divino. Y vemos cómo al orgullo de Usías le siguió la rebelión, y a esa rebelión de Usías le siguió esta usurpación de funciones, estas funciones que decía recién, que entró en el templo de Jehová para quemar incienso. Desde el momento en que puso sus pies dentro del santuario, ya estaba pecando contra el Señor, ya que solo los sacerdotes podían entrar. Vemos esta rebelión como un signo abierto de insubordinación hacia Dios. Dios había ordenado la forma de ofrecer el culto y únicamente los hijos de Aarón eran los encargados de ofrecer el incienso. Sin embargo, Usías cree que también él puede hacerlo, así que entró en el lugar santo. Vemos también cómo Dios, a pesar de que Usías pecó desde el momento de entrar, no lo castiga al instante, algo que tranquilamente podría haber hecho Dios, sino que detrás de él iban Azarías, que obviamente en este caso no habla de Azarías en referencia a Usías, sino al sacerdote, y con Azarías entraron 80 sacerdotes más para impedir que haga lo que estaba haciendo y convencer al monarca de que vuelva a la cordura. Pero la necedad fue ese último paso de la caída. Se comportó como un necio, se llenó de ira y se aferró a hacer su propia voluntad. Aquel que había comenzado bien, próspero, espiritual, con un reinado prometedor, se ensoberbeció, se rebeló y quiso usurpar estas funciones del sacerdote. Luego vino el castigo de Dios, que como un dato accesorio quizás, fue un castigo muy peculiar en cuanto a la situación. En el fondo, el pecado de Usías era un pecado de orgullo, y Dios le impuso esta humillación y este deshonor que significaba la lepra como castigo. Usías también usurpó una función sacerdotal, se quiso poner por encima de ellos, y Dios le hirió con una enfermedad que le sometía a una inspección y al juicio de los sacerdotes, y por eso también fue excluido hasta de los atrios del templo, en donde hasta el más vil de sus súbditos podía entrar. Antes del castigo, igual el rey tuvo la oportunidad de arrepentirse. Los sacerdotes le advirtieron, y si él hubiese desistido, probablemente otra hubiera sido la historia. Pero Usías no se arrepintió y además de eso se llenó de ira contra los ministros. Justo en ese momento recibió el castigo divino. El pecado lo estaba cometiendo desde antes, sí, pero el castigo llegó luego de la advertencia y la posibilidad de arrepentirse. Usías pudo haber llegado al final de sus días como un rey que sirvió a Jehová, como un reino próspero, honrado por su pueblo, pero se obstinó en pecar contra Dios y Dios lo humilló. Perdió el trono y habitó leproso en una casa apartada hasta que murió. No fue sepultado en las tumbas reales, sino que fue sepultado en el campo. Y vemos cómo la vida de Usías es un ejemplo clarísimo de la bendición que el Señor otorga a los que le buscan, pero también es un ejemplo de que cuando dejamos que el pecado gobierne nuestra vida, sin duda vamos a cosechar aquello que estamos sembrando. Después de la gloria que obtuvo, terminó solo y leproso.
Ninguno de nosotros está exento de cometer algún pecado delante del Señor, pero aprendamos a reconocer y a estar sensibles a esa voz divina que nos llama al arrepentimiento, porque esa podría ser la única o la última chance que Dios nos está dando. Y es el primer paso del camino de la restauración. Que tengan un muy buen día.